Pues Víctor, hoy en este tema que venimos analizando, en el domingo presentamos este primer episodio, Russell M. Nelson, un profeta preordenado para los últimos días. A ver, de los hermanos que están aquí conectados, ¿quién sí estuvo? ¿Quién estuvo disfrutando de esta transmisión o bien que la haya visto de manera diferida? A ver si nos pueden comentar. Y ya que, como lo mencionamos ese día, al finalizar la transmisión no terminamos, entonces decidimos hacer esta segunda parte en un día entre semana, ya que los otros siguientes fines de semana ya están agendados con distintos temas que tenemos preparados. Así que, Víctor, hoy vamos a terminar de analizar la vida del presidente Russell M. Nelson o la biografía, algunos aspectos relevantes, imposible abarcar todo, pero aquí hemos visto algunos aspectos relevantes e importantes y que nos han dejado, al menos a mí me dejó un gran sabor de boca por las enseñanzas que puedo percibir a través de su vida y ministerio. Es que es impresionante conocer algunos detalles, como dices, ojalá pudiéramos conocerlo todo, pero pues son 99 años de vida, ¿no? Tampoco es que sea fácil, pero es muy interesante conocer algunos de los aspectos más relevantes de su vida, como veíamos el domingo desde su niñez, cómo desde ahí iba forjando su carácter, cómo tenía una mente muy abierta a aprender cosas del Evangelio y una vez que las iba aprendiendo, las iba atesorando en su corazón. Y como él lo dice, lo dijo en varias ocasiones, ¿no? Y desde ese momento, entonces empecé a guardar ese mandamiento. Yo creo que es una enseñanza para todos los que somos conversos y los que nacen en la iglesia y que van madurando poco a poco a través de la niñez y la juventud, de cómo conocen un mandamiento, lo atesoran en su corazón y lo guardan de ahí en adelante. Ese es un ejemplo que aprendemos del presidente Nelson. Bien, Víctor, hay algunos aspectos con los que yo me quedé la inquietud el domingo pasado que tienen que ver con el llamamiento del presidente del presidente Nelson al quórum de los 12 o como un apóstol, y también otro evento importante en su vida es el momento en el que su esposa Dancel fallece. Entonces me quedé el domingo con la inquietud de poder compartir más sobre esos eventos que marcaron un hito en la vida del presidente Nelson, nada más que ya no me dio tiempo de profundizar en ellos, pero hoy por la mañana te cuento que afortunadamente mi niña durmió desde las 12:30 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, y eso ya es una gran ventaja, ¿no? Entonces, a las 6:30 nos levanta y ya me despierto ya con buena pila, ¿no? Entonces me desperté hoy temprano y leí a estos temas que yo tenía pendientes y quiero platicarte algunos datos sobre esto. ¿Qué te parece? Excelente. Mira, y surgen algunos datos interesantes, Víctor, ¿eh? Ya no tengo para presentarlo ya no me dio la oportunidad de presentarlo o ponerlo en la presentación que tenemos, pero lo platico aquí. ¿Qué es lo que sucedió? En 1983, Víctor, fallece el apóstol Lee Graham Richards. ¿Te acuerdas de él? Sí. ¿Sí? ¿Qué libro? ¿Te acuerdas? Una obra maravillosa y un prodigio. Exacto, ¿no? Y yo creo que los que crecimos por ahí de los 80s, 90s, nos teníamos muy presente ese libro, ¿no? Al menos yo me acuerdo haberlo leído antes de haber ido a la misión. Entonces, Lee Graham Richards fallece en 1983, pero en ese momento quien ocupaba la presidencia de la iglesia era Spencer W. Kimball como presidente de la iglesia, Marion G. Romney como consejero y el otro consejero era Gordon B. Hinckley. Y había una situación muy compleja para la época. Spencer W. Kimball ya estaba muy avanzado en edad y bueno, no tan avanzado como el presidente Nelson ahora, pero estaba avanzado en edad, ¿no? Y se deterioró su salud al grado que tenía pocos momentos de lucidez. Y Marion G. Romney también tenía situaciones de enfermedad, de tal manera que el único miembro de la primera presidencia que estaba en buenas condiciones de salud era Gordon B. Hinckley. Y la prerrogativa para llamar a uno de los 12 le corresponde al presidente de la iglesia.
De tal manera que en 1983, que fallece Lee Grant Richards, se esperaba que en los siguientes meses, o la expectativa como ahora, ¿no? Como ha sucedido en años pasados cuando fallecieron distintos o diversos apóstoles, tenemos la expectativa de que van a llamar a nuevos miembros del Quórum de los 12. Se genera esa expectativa en aquella época, pero después del fallecimiento de Lee Grant Richards no llaman a nadie, precisamente por las condiciones de salud del presidente Kimball. Después sucede un evento importante, que en 1984 fallece otro de los apóstoles, Mark E. Peterson, también muy sonado y muy citado, que a nosotros quizás ya no nos tocó verlo, a los que están por aquí un poquito más avanzados en la edad, pues seguramente sí, pero fallece él. Pero para 1984 la salud del presidente Kimball no había mejorado, al contrario, ¿no? Se había deteriorado todavía más, y de hecho el presidente Nelson, que como, bueno, en ese tiempo el doctor Nelson asistía médicamente a Spencer W. Kimball, pues él sabía claramente que Spencer W. Kimball no estaba en condiciones de llamar a un nuevo miembro en el apostolado. De tal manera que cuando él escuchó rumores entre su equipo de trabajo de que iban a llamar a un nuevo apóstol para la siguiente conferencia, él les dijo de una manera muy discreta, les dijo, creo que eso no va a ser posible. El presidente Kimball no está en condiciones y él es el que tiene el derecho de poder llamarlo. Entonces, avanzan los meses y no es posible llamar a alguien. Ya había pasado más de un año y no llamaban a nadie, y ya había 2 vacantes. De tal manera, Víctor, que Gordon B. Hinckley estaba muy al pendiente de la salud del presidente Kimball y dejó instrucciones muy claras entre aquellos. Él iba a visitarlo constantemente, pero deja instrucciones muy claras y les dice a las personas que los estaban cuidando: si en algún momento el presidente Kimball tiene un momento de lucidez, me tienen que hablar de inmediato, no importa la hora que sea. ¿Qué es lo que sucede? Llega el momento, y voy a leerlo directamente desde el libro, ¿sí? Dice, entonces, alrededor de las 2:30 a.m. del miércoles anterior a la conferencia general de abril de 1984, fíjate la hora que era, sonó el teléfono en la casa del presidente Hinckley, perdón. Sonó el teléfono en la casa del presidente Hinckley y le dicen, el presidente Kimball está lúcido y quiere hablar con usted. El presidente Hinckley fue rápidamente al centro de la ciudad, a la suite presidencial Kimball en el Hotel Utah, donde se planteó el tema de las vacantes del Quórum de los 12, y el presidente Kimball dijo simplemente, lo cito literalmente, llama a Nelson y a Oaks al Quórum de los 12 en ese orden. Entonces, con la revelación, fíjate qué interesante, Víctor, después de que no tiene momentos de lucidez por meses, tiene ese único momento en la madrugada de la semana previa, en un miércoles previo a la conferencia general. Y le comunica esto al presidente Kimball, y es lo único que le dice, ¿no? Llama a Nelson y llama a Oaks y hazlo en ese orden. Por eso es que, aunque fueron llamados en la misma fecha, el que es presidente de la iglesia hoy en día es Nelson, ¿no? Tiene más antigüedad por unos segundos que Oaks. Entonces, con esa información, al día siguiente, el presidente Hinckley llama al doctor Russell M. Nelson a su oficina y le hace esta pregunta: ¿está su vida en orden? Esa fue la única pregunta que le hice. Y el presidente el doctor Nelson le dice, sí. Entonces le dice, bien, porque mañana, eso fue el viernes, entonces mañana presentaremos su nombre para que sea sostenido como uno de los 12 apóstoles. Entonces dice que el presidente Hinckley lo abrazó y que ambos lloraron en el momento. Luego le dice el presidente Hinckley, ¿tiene permiso para ir a casa y decírselo a su esposa? Entonces él rápidamente va a casa y llega a casa, y una casa que normalmente está llena de ruido y de personas, en ese momento no había nadie. Su esposa había salido al súper a hacer el mandado. Entonces, él, mientras tanto, estuvo ahí en la casa caminando y pensando, ¿no? Hasta que él se hizo las siguientes preguntas, y él dice, yo me hice estas preguntas: ¿qué va a pasar con las operaciones que ya estoy comprometido a hacer?
¿Qué tal con la temporada que tengo planeada para visitar China como profesor? ¿Qué significará esto para mi familia? Y dice, ¿estoy espiritualmente preparado para esto? Finalmente llega su esposa Dancel y cuando ella llega, entra a su casa y le dice, cariño, siéntate porque te voy a decir algo. Lo leo. Dice, cuando él le dijo que lo habían llamado para ocupar de las dos vacantes, una de las dos vacantes del quórum de los 12, la respuesta instantánea de ella lo puso al borde de las lágrimas. No conozco a nadie que sea más digno que tú, le dijo Dancel a Dr. Nelson. Dice, de todas las personas que conocían mis imperfecciones, ella las conocía mejor que nadie. Entonces, que ella respondiera como lo hizo, significaba todo para mí. Como ella lo había hecho tantas veces, calmó mi corazón ese día. El resto de la historia ya la conocemos. ¿Qué impresiones, Víctor? Y la pregunta para ti y para todos, ¿no? Los hermanos que están escuchándome, tras escuchar esta historia, sea que la hayas escuchado o no, ¿qué pensamientos, qué sentimientos y qué impresiones vinieron a tu mente? ¿Qué puedes aprender de esto? ¿O digamos, impresiones espirituales adicionales tuviste? Víctor, te escucho a ti y luego que lleguen los comentarios de los hermanos, los leemos a ellos. Ok, antes de las impresiones espirituales, las mentales. Vienen cosas a mi mente y me hacen algunos clics. ¿Recuerdas cuando analizamos acerca del presidente Ox, de cómo fue llamado precisamente? Él recibió una llamada por teléfono de Gordon B. Hinckley también. Y en ese momento yo no conocía esta parte de la historia de que el presidente Kimball no estaba muy lúcido para esas fechas, y ahora me hace sentido que haya sido un consejero el que incluso por teléfono le haya comunicado al Elder Ox o al presidente Ox ahora que iba a ocupar una de las vacantes, ¿no? Le extiende el llamamiento por teléfono Sí. y luego lo presentan en la conferencia, aun cuando él no podía ocupar el llamamiento todavía por alguna responsabilidad laboral que tenía por algunos meses. Era juez en ese momento, ¿no? Exacto. Entonces, eso ya explica el por qué, ¿no? El por qué lo llaman de repente por teléfono. Obviamente, había muy pocos días entre ese momento que el presidente Kimball decide llamar a estos dos hombres. Había muy poco tiempo entre eso y la conferencia general, por lo tanto, tenía que ser de esa manera, ¿no? Entiendo que a Russell M. Nelson lo tenían más a la mano, y entonces sí se da el llamamiento o se extiende el llamamiento de manera personal, de manera presencial, y ahí está la diferencia, ¿no? Entre cómo a uno se le llama por teléfono y a otro de manera presencial. Por esa razón, ¿no? Que sí hizo todo con muy poca antelación, puesto que venía ya la conferencia general ese fin de semana. Ahora, en cuanto a las impresiones espirituales, me llama mucho la atención que la esposa le haya dicho eso, ¿no? De no puede haber nadie más digno que tú para ocupar ese llamamiento, porque a veces es difícil que veamos en nuestro cónyuge las virtudes más que los defectos. Y sé que te da risa porque confirmas, ¿no? Confirma esto que estoy diciendo. Es decir, si a alguien le podemos ver los defectos, es a nuestro cónyuge. Y el hecho de que ella le haya dicho, eres el hombre más digno que hay para ocupar ese llamamiento, se ve que lo amaba y que lo veía con ojos de amor, ¿no? Y que obviamente reconocía sus defectos, como todos los tenemos, pero que sabía también de su dignidad y valoraba su esfuerzo. Y al final la dignidad es eso, ¿no? La dignidad no significa ser perfecto, la dignidad significa que utilizamos la expresión de Jesucristo continuamente y que estamos a tono con el Espíritu. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Esas palabras de su esposa. Y luego ya cuando veíamos el domingo pasado, Salvador, ese primer discurso del presidente Nelson,
vemos esa humildad de su parte, vemos, y yo creo que esto ha pasado en todos los apóstoles que han sido llamados, que se sienten incapaces de ocupar ese llamamiento. Eso lo notamos también en Russell M. Nelson. Era joven, ¿no? Estaba en sus 50 y tantos años, si no mal recuerdo. Y como ha sido el caso también de otros apóstoles, a partir de ese momento ellos saben que tienen que dejar toda actividad profesional, pero no les importa. Es decir, es un honor y es un privilegio más allá de todo honor terrenal. Y obviamente no es la excepción con el presidente Nelson. Sí. Y fabuloso, a mí también me encantó esa parte, Víctor. Esto cuando su esposa le dice, no conozco a alguien más digno que tú. Me imagino la fortaleza que debió infundir en él escuchar estas palabras. Mira, vamos a leer algunos de los comentarios que hemos recibido al respecto. Dice la hermana Francisca Norris, yo también estoy llorando con esa cita. Verónica Venegas, esas palabras erizaron mi piel. Me lleno de emoción y admiración de ver el amor que la hermana Dancel tenía por su esposo, el presidente Nelson. Yermis, ¿puedes compartir esa historia? ¿Cómo hago para estudiarla? Bueno, yo la encontré en este libro, ¿sí? Está en español, está originalmente en inglés. No sé si está en otro lado, ¿eh? Yo no la he visto en otro lado. ¿Tú tampoco, verdad, Víctor? No. Sí. Entonces es la única manera donde yo sé que está, hermana. Así que sería cuestión de poder conseguir ese libro. Creo que está en Amazon. Dice Alicia Olivares, qué gran esposa ya preparada desde la preexistencia para un gran hombre y profeta. Y Víctor, esta parte, ¿no? Que es el tema del programa, ¿no? Un profeta preordenado para los últimos días. Y sin duda, este profeta tuvo que haber sido preparado con alguien que ya también estaba preordenada para eso desde el estado premortal. Ambos, y lo veíamos también el domingo, ¿no? Por si se lo perdieron, veíamos la función primordial que tiene Dancer en Russell en sus primeros años de matrimonio. Recordemos que ella tenía una madurez espiritual más grande. Digamos que en su casa sí se había vivido el Evangelio desde que ella era niña, entonces para ella las cosas del Evangelio eran mucho más naturales y ella le fue enseñando algunos principios, le enseñó acerca del compromiso para guardar la ley del diezmo y le fue enseñando muchos otros atributos cristianos, ¿no? Entonces vemos que no solo él, sino que ella fue preparada para estar a un lado de él y ayudarle a prepararse para ese tiempo. O ella preparada y preordenada para prepararlo a él, ¿no? Sí. M. Lucía Robles, que el presidente Nelson ya estaba preparado para ese momento. ¿Y quién más le va a conocer que su esposa? Y qué maravilloso que le diga, yo no he conocido a alguien más puro o más digno que él. La hermana B. Linda, pienso que el presidente Kimball en su estado tuvo la revelación en modo futuro y la esposa es quien más cerca está. Fíjate que, Víctor, cuando yo leí esto, también tuve esta impresión de que el presidente Kimball vio o tuvo una visión sobre el futuro, viendo al presidente Nelson colocado en la presidencia de la iglesia y como profeta en estos días. Tengo esa impresión de que el presidente Kimball tuvo esa impresión porque al decir Nelson y Oaks en ese orden. Sí. Jorge Hernández dice, una de las muestras más perfectas de que Jesucristo dirige esta iglesia es esa, que revela su voluntad a sus siervos, los profetas, nuestros profetas. Claudia nos dice, la fortaleza que le dieron las palabras de su esposa fueron, creo yo, una respuesta a una de las preguntas que él mismo se hacía. Interesante, ¿no? Cierto. Dice la hermana Teresa Pérez, yo vi la historia del presidente Russell M. Nelson en YouTube en 3 partes, creo que son 6 horas. Sí, ese es el libro. Alguien lo grabó, más o menos se lo pirateó y lo grabó, lo hizo audiolibro o algo así. Pero ahí está. Para el que quiera, no, nosotros no lo promovemos, pero ahí está. Vamos a ver.
Dice, vamos a ver. Bueno, dice la hermana Verónica que ese libro está a la venta en línea para descargar y oír también. Si está en, no sé, ¿eh? Bueno, yo no sé si está ahí, será cuestión de que lo busquen. Ahora, usted está en Estados Unidos, hermana Verónica, y no necesariamente llega para Latinoamérica. Dice Alicia, cuánta enseñanza para nosotras las esposas con nuestro sacerdocio en nuestro hogar. También Elvia dice, sé que el profeta Nelson fue preordenado antes de nacer. Y Guadalupe aquí nos está agradeciendo por el programa. Pues muy bien.